Hoy es 6 de mayo del 2026. Estaremos meditando en Primera de Crónicas capítulos 21 y 22. Te invito entonces para que comencemos. Primera de Crónicas capítulo 21. Satanás se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Joab trató de disuadir al rey David para que no lo hiciera, porque este censo podría ser un gran pecado. Pero la orden del rey se impuso, así que Joab obedeció. Hizo el recorrido por todo Israel y regresó entregando a David las cifras del censo de la población: 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 470.000 en Judá. Podemos notar que David venía teniendo grandes victorias. Andaba obediente, agradando a Dios. Y vino el tentador, el diablo, y lo tentó. Y es algo que especifica la Biblia. Y es que el adversario, el diablo, se opone activamente al esfuerzo del creyente por conformarse a la voluntad de Dios en obediencia. El enemigo engañó a David haciéndole pensar que Dios aprobaría ese censo de la nación. Al diablo le encanta hacer caer a los creyentes en los pecados del orgullo y la vanagloria. El versículo 7 nos dice que a Dios le pareció mal todo esto, así que enviaría un castigo a Israel, porque David se sintió con orgullo, quizá y de alguna manera poderoso, al saber que contaba con tan gran número de guerreros. Se olvidó que cada victoria se la había dado Dios. Pero Dios lo puso a escoger de entre 3 formas de castigo. Una, 3 años de hambre. La segunda, 3 meses de derrota perseguido por la espada de sus enemigos. Y la tercera, 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor. David respondió: es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande y no en manos de los hombres. Así que el Señor envió una peste sobre Israel, donde murieron 70.000 israelitas. Pero aún estaba el ángel hiriendo al pueblo, y Dios se arrepintió de aquel mal y ordenó al ángel: basta ya. A David le fue permitido ver al ángel del Señor entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en la mano. Así que se inclinó juntamente con los ancianos hasta tocar el suelo con la frente. Y David dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. Pero, ¿qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Vemos a David arrepentido. Mujer, andemos con cuidado, en alerta de oración, con corazones humildes, para que nuestro adversario, el diablo, no nos tiente, no nos engañe. Todo lo que somos es gracias a Dios. Todo lo que tenemos, toda provisión, viene de Dios. Nuestros triunfos y nuestras victorias se las debemos a Dios. Oremos para que el Espíritu Santo no permita que nos jactemos en nuestra propia sabiduría, creyéndonos superiores sobre los demás y como quienes no necesitan de Dios. Sométanse, obedezcan a Dios, así como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. David reconoció su pecado, se arrepintió y pidió a Dios que su castigo fuera sobre él. Mujer,
¿Cuántas veces te has sorprendido a ti misma, incapaz de reconocer tus faltas, tus pecados? Nos cuesta entre nosotros reconocer nuestros errores. Aún más nos cuesta ante Dios. El Salmo 51, versículos 9 al 11 dice: Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Primera de Crónicas, capítulo 22. David reunió a los extranjeros que vivían en Israel y señaló de entre ellos a canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios. Preparó mucho hierro, madera de cedro, bronce, porque decía que el templo que se iba a construir para Dios tenía que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo, y quería dejar todo preparado a su hijo Salomón antes de morir. David no cumplía ritualmente con las condiciones para que construyera el templo del Señor, ya que había hecho muchas guerras y sus manos habían derramado mucha sangre. Su hijo Salomón sería un hombre pacífico y sería quien construiría el templo de Dios conforme a la voluntad del Señor. Pero una recomendación bastante valiosa que David dio a su hijo fue que tuviera cuidado de obedecer la palabra de Dios y buscar al Señor con todo su corazón y toda su alma. Y esa misma recomendación es para nosotras hoy y desde siempre. Ese es nuestro primer y gran mandamiento. El Señor Jesús nos lo reafirmó en Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y es el mismo que nosotras debemos cumplir para acercarnos de todo corazón a Dios, para conocerle. Es a través del Señor Jesucristo. Él mismo dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Te invito entonces para que continúes meditando allí en Primera de Crónicas, capítulos 23 al 25. Que tengas un bendecido día.